Como sabéis muchos que estáis aquí en esta capilla los domingos con asiduidad, nos encontramos analizando la carta de Pablo a los romanos y en el capítulo 12, que es por donde estamos, llegamos hoy a los versículos del 6 al 8. Así que Romanos, capítulo 12, versículos del 6 al 8, donde el apóstol escribe acerca del ejercicio de los dones. Así que Romanos 12, versículos 6 al 8, repito, donde el apóstol está hablando acerca del ejercicio de los dones. Este es un tema también amplísimo en la Escritura y del que podíamos hablar y hacer un estudio muy grande. Pero puesto que el apóstol aquí lo introduce a modo de aplicación de lo que ha dicho antes y de lo que viene a continuación, es decir, lo introduce como si fuera un paréntesis, podemos decir, pues solamente vamos a dedicar en esta mañana los pensamientos acerca del ejercicio de los dones. Repito que es un tema muy amplio. Si alguien quiere profundizar, pues hay material suficiente para que pueda hacerlo. Ejercicio de los dones. Mientras que lo buscáis, os recuerdo que en los 11 primeros capítulos el apóstol ha estado hablando de grandes doctrinas cristianas. Y al comienzo del capítulo 12 empieza a hablar de vida práctica cristiana. Y dice que, estamos en Romanos 12:1, que el principio fundamental, la base sobre la que hemos de depositar nuestra vida como cristianos es que hemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No hay vida cristiana si no hay una presentación de todo lo que somos y tenemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional, eso es lo que Dios pide de nosotros, lo que hemos de razonar, es nuestro culto espiritual. Eso nos ha dicho en el versículo primero. Después el apóstol dice, para poder hacer esto tenéis que dejar de conformaros al mundo. Durante toda vuestra vida, antes de ser creyente, habéis estado en el molde del mundo. Ahora tenéis que dejar de conformaros al mundo y para eso tenéis que renovar vuestro entendimiento. Tenéis que transformar vuestras mentes según la palabra para que dejéis las cosas del mundo y para que comprobéis que la voluntad de Dios es buena para vosotros, agradable y perfecta. Eso nos ha dicho el apóstol. Y después, a partir del versículo 3, empieza a hablar, como va a hablar de vida práctica cristiana, pone la analogía del cuerpo y dice, todos los cristianos formáis parte de un mismo cuerpo y en un cuerpo todos los miembros son necesarios. Todos los miembros están conectados o relacionados entre sí. Aunque haya unos que sean más grandes y otros más débiles, todos son necesarios. Todos dependen unos de otros y todos deben fortalecerse en lo que a ellos les corresponde. Porque cuanto más fuerte sea un miembro, mejor repercutirá en el cuerpo. Y al revés, cuanto más débil y enfermo esté un miembro, pues más perjuicio, digamos, habrá para el cuerpo. Así que nos ha hablado de eso, analogía del cuerpo. Y nos ha dicho también que pensemos, puesto que estamos en un cuerpo y Dios es el que pone los miembros como Él quiere, que cada uno pensemos de sí mismo, cada uno piense de sí mismo con cordura. Que nadie piense que porque es un miembro importante debe enorgullecerse y que nadie piense que porque es un miembro pequeño debe entonces decir no sirvo para nada. Que cada uno piense de sí con cordura. Y ahora, después de todo eso, es cuando el apóstol habla un poco acerca del ejercicio de los dones. Ha puesto la similitud del cuerpo, y ya la hemos explicado, y ahora habla del ejercicio de los dones en la Iglesia. Entonces, en eso nos vamos a detener, aunque sea brevemente, como digo. Vamos a comprender un poco lo que aquí tenemos y vamos a intentar de sacar alguna aplicación. Así que en esta mañana voy a hacer una pequeña introducción acerca de los dones, una pequeña cosita, no quiero cansar a nadie. Voy a explicar los dones que aquí el apóstol cita, los versículos del 6 al 8, y después vamos a aplicar. Así que introducción, explicación y aplicación. Ese va a ser el orden de esta mañana. Pues vamos a leer la palabra de Dios y vamos a pedir su bendición. Comenzamos el versículo primero y llegamos hasta el versículo 8. Dice la palabra de Dios ahí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la base. No os conforméis a este siglo, porque este mundo dice todo lo contrario, ¿verdad? Sé tú mismo, agrádate a ti mismo.
Eso de presentar tu cuerpo para servir a los demás en sacrificio por los demás, eso no. Bueno, pues por tanto, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios es el que da, el que reparte. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No solamente somos miembros de Cristo, sino miembros los unos de los otros. Y ahora entra en lo que vamos a considerar. De manera que, teniendo diferentes dones, pasa del cuerpo a los dones, según la gracia que nos es dada, y ahora enumera 7 dones. Por eso digo que es un ejemplo, es una aplicación que pone el apóstol, no enumera todos los dones ni habla acerca de todos los dones. Si queréis leer más en los capítulos 12 y 14 de primera carta a los Corintios, se habla mucho más acerca de los dones. Bueno, pues de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta ahí la palabra de Dios. Digo que vamos a verlo brevemente porque creo, aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Dice Pablo escribiendo a Timoteo, toda la Escritura es útil, pero creo que puede ser mucho más útil para nosotros detenernos a partir del versículo 9 en las consideraciones que dice el apóstol hasta el final del capítulo, y eso haremos, si el Señor lo permite, más adelante. Pero hoy hablamos de los dones. Pero antes de eso, vamos a pedir la bendición de Dios. Acompañadme en oración, vamos a orar a Dios. Padre nuestro, te damos gracias porque nos permites estar reunidos aquí en esta mañana en tu presencia. Tú sabes por qué lo estamos cada uno. Tú sabes lo que nos ha traído aquí a cada uno. Tú sabes lo que tenemos también en nuestros corazones. Tú sabes también lo que son nuestros deseos, también nuestros pecados y nuestras debilidades. Tú lo sabes todo acerca de nosotros, de modo que no tenemos necesidad de decirte más cosas acerca de nosotros, sino simplemente pedir, Padre, que tu Santo Espíritu a cada uno de los presentes en esta mañana, si es tu voluntad, tú nos hables. A los que somos tus hijos, solamente tú puedes hacerlo de una forma y de una forma distinta a cada uno, y a los que aún no te conocen también tú puedes hablarle a sus corazones, como solo tú puedes hacerlo. Así que en esa confianza venimos ante ti y pedimos que nos ayudes a todos, y de cualquier forma que tu nombre sea glorificado aquí en esta mañana, sea cual sea el resultado de lo que hagamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que comenzamos con la introducción. En primer lugar, hemos de ver que Pablo está hablando aquí de dones espirituales. De dones espirituales. Dones que los miembros de la Iglesia que tienen los dones tienen que poner al servicio de la Iglesia para edificación de la Iglesia. Ahora bien, estos dones espirituales no tienen por qué ser nuevos. También pueden ser los propios dones naturales que uno ya tiene, pero que ahora, cuando es tocado por el Señor, cuando es miembro de una iglesia, los pone al servicio de la iglesia. Por ejemplo, el que se ha llevado toda su vida enseñando, si alguna vez se convierte, puede ahora utilizar toda la experiencia que tiene en la enseñanza para enseñar en la iglesia. El que tiene buen oído o canta bien, pues puede, una vez que se convierte, utilizar ese don, que era un don natural, al servicio de la Iglesia. Así que se está hablando de dones espirituales en cuanto a su origen o espirituales en cuanto a su objetivo. ¿Me comprendéis con esto, verdad? El que es un manita en mantenimiento de cosas, pues se puede ganar la vida así.
pero esa persona, si es humanitas, debe luego colaborar en el mantenimiento de la iglesia y de la capilla. Es fácil de entender, ¿verdad? Así que dones espirituales de una forma o de otra. Todos los verdaderos cristianos tienen algún don, todos. No digo que todos los que están en la iglesia, en cualquier iglesia, tengan algún don de estos que estoy hablando espirituales. Estoy diciendo, todos los verdaderos cristianos tienen algún don que deben o que debe usarse para servicio de la iglesia, con el objetivo de edificar la iglesia. Primera cosa. En segundo lugar, y esto da lugar también a muchísimos problemas en las iglesias, hemos leído que se tienen diferentes dones según la gracia que nos es dada. ¿Esto qué significa? Pues que ningún don puede imponerse, ningún don puede exigirse, ningún don es señal de que uno sea más o menos. Y los que conocéis cómo funcionan hoy día muchas iglesias cristianas, sabéis de qué estoy hablando, ¿verdad? No se puede decir, si no tienes tal don, entonces no eres buen cristiano. Si no hablas en lenguas, si no se hace sanidades, si no hay tal cosa, entonces... Pero es que acabamos de leer que es según la gracia que nos es dada. Así que ninguno puede exigirse, ninguno puede imponerse, ni nadie puede impartir ningún don. ¿Entendemos eso también? Digo que es un tema amplio. Ni imponerse, ni exigirse, ni darlo, porque es según la gracia de Dios que nos es dada. En otra carta dice el apóstol que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo creo que eso es claro, ¿verdad? Las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Así que, si los dones no se ponen al servicio de la iglesia, esa persona o no es cristiana o su cristianismo deja mucho que desear. Dice Pedro en otra carta suya que cada uno, según el don que haya recibido, lo ministre a los otros, como buen administrador de la gracia de Dios. Es decir, te llega el don por la gracia de Dios, pero no para que tú te infles ni para que digas qué grande soy, sino te llega para que lo ministres a los otros según la gracia que tú has recibido. En tercer lugar, lo hago a modo de pregunta y con eso no os voy cansado. ¿Hay dones que sean mejores que otros? Pues si leéis el final del capítulo 12 de primera carta a los Corintios, donde el apóstol habla del cuerpo, analogía del cuerpo en el capítulo 12, capítulo 13 del amor, capítulo 14 de los dones, al final del capítulo 12 lo podéis buscar, dice Pablo, aspirad o procurad los dones mejores. Luego hay dones mejores y decimos, sí, según la Biblia hay dones mejores. En el capítulo 14 dice Pablo, procurad sobre todo que profeticéis. El que habla en lenguas está bien, pero sobre todo procurad profetizar porque eso sirve para edificación de la iglesia. Hay dones mejores en cuanto que sirven para mayor edificación de la iglesia, pero no mejores en cuanto que la persona puede enorgullecerse de esos dones. Y si el don es mejor, mayor es la responsabilidad que tiene el que tiene ese don. ¿Entendido? Por ejemplo, para soportar el peso de mi cuerpo, ¿qué es más importante, una pierna o el dedo meñique? Decimos, la pierna es más importante, pero no porque el dedo meñique o la oreja o el ojo no sean necesarios, pero puesto que es, digamos, más importante en este sentido, también tiene mayor responsabilidad en ese sentido. Recordemos que el Señor dice, al que se le haya dado mucho, ¿qué? Mucho se le pedirá, y al que mucho se le haya confiado, más se le demandará. Así que todos los dones son necesarios, pero ninguno para que nadie se enorgullezca y ninguno para que nadie lo entierre y diga mi don no sirve para nada. ¿Vale? Ya he dicho tres cosas. En cuarto lugar, y esto también da origen a mucha controversia hoy en las iglesias. Pablo cita aquí, en estos versículos que he leído, dones que podemos llamar ordinarios, que siempre se dan en las iglesias, pero en el Nuevo Testamento aparecen otros dones que podemos decir más extraordinarios. Y da lugar, y sigue dando lugar a mucha controversia, el decir si esos dones continúan o no continúan vigentes.
Los dones milagrosos, el hablar en lengua, las sanidades, esas cosas continúan o no continúan. Hay un grupo de hermanos a los cuales se les llama continuistas que dicen, sí, estos dones continúan siempre. Y hay otros grupos de hermanos a los que se les llama cesacionistas que dicen, estos dones ya no se dan. ¿Alguien puede decir, ¿y tú qué dices, Emilio? ¿Yo qué digo? Yo soy de la opinión de ser cesacionista. Pero con esto no quiero decir que Dios no pueda obrar en su soberanía cuando Él quiera y como quiera. De hecho, en otros países donde la Iglesia no está tan cómoda como estamos nosotros, Dios, por medio de personas, hace milagros y hace cosas. Pero eso no quiere decir, y apunto a lo que he dicho hace un momento, como los dones no se pueden imponer ni exigir, no quiere decir que todo el mundo tenga que tener esos dones milagrosos, y mucho menos que todo el mundo o que muchísima gente sean apóstoles, profetas, o que muchos hagan milagros o que muchos hablen en lengua. Eso no es. Seguro que eso no es así. El mismo Pablo dice en la carta a los Efesios que todos los cristianos somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Que yo sepa, el cimiento, el fundamento de un edificio no se está poniendo siempre, ¿verdad? Se pone una vez y se acabó, ¿no? Nosotros somos edificados sobre el fundamento, sobre lo que pusieron apóstoles y profetas. Y evidentemente lo que sucedió en Pentecostés era algo muy extraordinario, ¿verdad? Cuando todos aquellos empezaron a hablar en lenguas distintas, fue algo muy extraordinario. No podemos decir que nosotros ahora vamos a hacer lo mismo. Aquello fue algo extraordinario cuando la Iglesia estaba comenzando. El poder que tenían los apóstoles, y no siempre, para otorgar el Espíritu Santo por la imposición de manos, era algo también extraordinario. Pero de ahí sacar, como se hace hoy en no pocos lugares, que la gente te impone las manos, te la pone en la frente y te caes al suelo y empiezas a patalear, eso no tiene nada que ver con la Escritura, ni mucho menos. ¿Comprendemos que esto tiene que ser así? Pero vuelvo a recalcar, Dios es soberano y Dios puede hacer lo que quiera cuando quiera. Y Dios puede dar dones extraordinarios en momentos especiales, donde quiera, cuando quiera y como quiera. De hecho, a lo largo de la historia del cristianismo han ocurrido lo que se llaman los avivamientos. En los distintos avivamientos Dios ha obrado de forma extraordinaria con personas con dones extraordinarios. Pero ni incluso en todos los avivamientos se ha dado el hablar en lenguas, que hoy tan de moda está. Ni incluso en todos los avivamientos se ha hablado en lengua. Y en quinto lugar, también a modo de introducción, en todos los lugares donde se habla de los dones, como aquí hemos leído, se dice que los dones son dados. Aquí, si volvemos a Romanos, ¿quién da los dones? Leamos de nuevo. Por ejemplo, al final del versículo 3. Al final del versículo 3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y en el versículo 6 dice, según la gracia. Es decir, en este pasaje parece que se hace referencia a que Dios el Padre da los dones. Pero si nos fuéramos a Efesios capítulo 4, allí dice que Cristo subió a lo alto y llevó cautivo a la cautividad para dar dones a los hombres. Así que aparece allí que Cristo da dones a los hombres. Y en el capítulo 14 de 1 Corintios dice que el Espíritu Santo es el que da dones a los hombres. Así que bien sea el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, es el Dios Trino el que da dones a los hombres por su gracia, como quiere y cuando quiere. ¿Está clara la introducción? Ya no digo más acerca de los dones, al menos en general. Así que los dones son espirituales porque son nuevos o porque tienen un nuevo objetivo. Los dones son todos por gracia. Los dones se dan para edificación de la Iglesia. Los dones no todos son iguales, pero todos son necesarios y todos son dados por el Dios Trino. Introducción. Pues ahora vamos a la explicación, a lo que dice el apóstol ahí, a los 7 dones que hemos leído que enumera el apóstol. Digo que en aquella época, cuando Pablo escribe, había dones extraordinarios en la Iglesia. Pero Pablo no habla aquí de ninguno de esos dones extraordinarios, sino que habla de dones que pueden ser normales, que son normales siempre en las iglesias. Y los dones
Si tenéis abiertos Romanos, en el versículo 6 y en el versículo 7, donde comienza diciendo, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, parece que aquí está haciendo referencia a dos oficios, dones para oficios, a dos oficios generales en la Iglesia, como es el de profetizar y como es el de servir. Si queréis, lo digo con otras palabras, en el original griego la palabra servicio es la palabra diácono. Así que probablemente esté Pablo hablando aquí de lo que hacían los pastores o maestros u obispos o ancianos y los diáconos. Como sabéis, esos eran los dos oficios principales que había en las iglesias. En una de las cartas, en la carta a los filipenses, el apóstol comienza saludando a todos los cristianos en Cristo Jesús que están en Éfeso y dice con los obispos y diáconos. Pablo diferencia y dice a todos los hermanos, saludo a todos, y todos están con los obispos, obispos en el sentido de pastor, de maestro, con los obispos y diáconos. Así que parece que está haciéndose referencia ahí al oficio de esas dos personas, a esas dos clases de oficios. Os lo digo de otra manera, en las iglesias primitivas había un acuerdo para que el trabajo se repartiera. Esto siempre es bueno, ¿verdad? Que el trabajo se reparta, porque ¿qué sucede cuando algo es el trabajo de muchos? O el trabajo de todos. Porque al final termina siendo el trabajo de nadie y no se hace. Es mejor que haya ocupaciones concretas para cada persona. Y no que sea, bueno, pues como tenemos que hacerlo entre 18, a ver si lo hace tal o a ver si lo hace cual. Entonces, parece que había un acuerdo, en realidad lo había, porque en el libro de Hechos de los Apóstoles recordaréis que cuando la Iglesia creció mucho, los apóstoles se reunieron y dijeron a la Iglesia que era mejor que ellos se dedicaran a la oración y a la palabra y que la Iglesia eligiera unos diáconos para servir a las mesas. Ahí tenemos el trabajo repartido, ¿verdad? Y el trabajo se corresponde con esto que dice aquí Pablo. Los que profetizan, los apóstoles dijeron, mejor que nosotros nos dediquemos a la palabra y a la oración, o a la oración y a la palabra, al ministerio de la palabra, profetizar, y que otros se dediquen a servir a las mesas. Eso es lo que Pablo nos dice aquí. Así que parece que está haciendo referencia a eso. Y eso es lo que aparece en toda la Escritura, ¿verdad? Cuando se nombraron a los levitas, tanto en el tabernáculo como posteriormente en el templo, los levitas, como sabéis, no todos hacían lo mismo, ni todos tenían la misma función, ni todos la hacían al mismo tiempo. Había un grupo de levitas que se encargaba de un trabajo, otro de otro, y había gente que ministraban por clases, se llamaban, por órdenes. ¿Sí? Una semana le tocaba a este grupo, otra semana a este grupo, otra semana a este grupo. Así que eso es el buen funcionamiento. Bueno, pues comienza Pablo con esos dos, digamos, oficios o dones principales. Y después cita 5 que podemos considerarlo como parte del trabajo de los dos anteriores o que pueden considerarse de manera independiente, de las dos maneras. ¿Me seguís? 2 generales con sus ramificaciones o 2 generales y otros particulares, que también puede ser. Vamos entonces a decir algo de cada uno de ellos, porque he dicho que el segundo punto era la explicación. La explicación. Bueno, pues en primer lugar habla el apóstol de la profecía y dice que si alguien tiene el don de profecía, que se use conforme a la medida de la fe. He dicho hace un momento que Pablo en 1 Corintios capítulo 14 dice que profetizar es mucho más importante que hablar en lenguas. ¿Y qué hemos de entender aquí por profetizar? El que tenga el don de profecía, que lo use conforme a la medida de la fe. Pues si pensamos un poco en los profetas del Antiguo Testamento, los profetas no solamente tenían revelaciones extraordinarias, sino que además eran los que exhortaban al pueblo, los que dirigían al pueblo, los que le predicaban la palabra de Dios al pueblo. Así que hay una doble connotación en la palabra profecía. Puede ser acontecimientos futuros o puede ser simplemente la guía del pueblo mediante la proclamación de la palabra. Y creo que aquí se está haciendo referencia a eso.
En el Nuevo Testamento aparecen también personas, hombres y mujeres, que profetizaban. Y creo que profetizaban también en este sentido. Pero no quiero decir que en algún momento determinado, lo que he dicho antes, Dios con su soberanía no puede hacer que una persona diga algo. Había un tal profeta Agabo, aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, que profetizó que vendría un hambre en la tierra. ¿Eso qué es? Profetizar un evento futuro, algo extraordinario. Eso no era predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero creo que aquí, como se está hablando en la Iglesia, de la edificación de la Iglesia, se hace referencia a predicar la palabra de Dios. Así que los que predican la palabra de Dios, pero en un sentido, todos los cristianos, todos los presentes que os llamáis cristianos, sois también profetas, ¿o no? Todos estamos bajo el mandato del Señor de propagar el Evangelio, ¿no es cierto? Así que en un sentido, no revelaciones futuras, en un sentido todos somos profetas. Incluso también profetas anunciando cosas futuras, porque de hecho cuando anunciamos el Evangelio, anunciamos lo que va a suceder a las personas detrás de la muerte, ¿verdad? Y eso es algo futuro. Pero me entendéis lo que digo, ¿no? No es lo moderno que hay ahora, que viene la gente a las iglesias, viene tal profeta o viene tal profetisa y te dice, hermano, tengo una palabra de Dios para ti. Dios me ha dicho esto para ti. Mañana te va a pasar esto. Cuidado con ese tipo de profetas. Entre otras cosas, el Señor dice que comprobemos si lo que dicen se cumple, dice desde la antigüedad, ¿verdad? Ya había falsos profetas y que comprobemos si se cumple o no lo que están hablando. Así que profetizar, hablar mayormente la palabra de Dios, y dice que se haga conforme a la medida de la fe. ¿Qué significa esto? Conforme a la medida de la fe. Pues creo que podemos incluir ahí dos cosas. Conforme a la medida de la fe. Fijémonos que en el versículo 3 también ha dicho conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Casi la misma expresión. Profetiza conforme a la medida de la fe, en primer lugar porque de acuerdo a la fe que tú estás profetizando, de acuerdo a la fe que tú estás anunciando, de acuerdo al evangelio que tú estás hablando, de acuerdo a ese evangelio tú debes de vivir. Primera cosa. Y si no, mejor que te calles. Así que vosotros y los que nos ponemos aquí debemos hablar de acuerdo a la fe que decimos que tenemos. Y debemos mostrar esa fe que decimos que tenemos. No puede predicar bien el que no vive bien, ¿verdad? Sea predicador o sea lo que sea. El orden de la Biblia es creí, por lo cual hablé. Ese es el orden que aparece tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Creí y viví, si creo verdaderamente vivo, creí, por lo cual hablé. Así que si todos los cristianos somos profetas, todos los cristianos tenemos una gran responsabilidad en cuanto a lo que decimos que creemos. Y la segunda cosa que tiene que ver conforme a la medida de la fe, pues creo que también puede entenderse conforme a lo que incluye la fe, conforme a la doctrina de la fe, porque nadie está llamado, a nadie se le autoriza a llevar otro evangelio, a llevar otra clase de fe, a llevar otra doctrina, todo tiene que contrastarse con la palabra de Dios. Y por tanto, el que profetiza, sea el que se pone aquí, o cualquiera de vosotros, cuando hablemos con cualquier persona, tiene que ser, repito, en primer lugar, conforme a cómo tú vives, y en segundo lugar, conforme a la palabra de Dios, a la sana doctrina. Y para eso, ¿qué es lo que hace falta? Pues hace falta que conozcamos la palabra de Dios y que le dediquemos tiempo y esfuerzo, porque si no estaremos predicando probablemente otra cosa que no sea la sana doctrina. Y es fácil de caer en eso, hermano, de predicar cosas que no son la sana doctrina y de hablar cosas que no son tan correctas. O de predicar medio evangelio. ¿Os ha dicho alguien alguna vez, vente a la iglesia, acércate al Señor que todo te va a ir bien? ¿Os lo ha dicho alguien alguna vez? Eso es medio evangelio, ¿no? Porque también hay otro medio que dice, bueno, todo te va a ir bien en un sentido, vas a tener vida en abundancia, dice el Señor, pero vas a tener muchos problemas por ser cristiano en medio de una sociedad que no es cristiana en absoluto. Así que, conforme a la medida de la fe,
implica la doctrina. Como sabéis, las cartas a Tito y las cartas a Timoteo, el apóstol Pablo hace mucho énfasis en eso. Predica la sana doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando teniendo comezón de oír, se levantará en medio de vosotros falsos maestros, diciendo cada uno lo que mejor le parece. Y Pablo, como sabemos, dice que el que predique otro evangelio sea anatema, sea maldito. Así que se precisa conocimiento y tiempo dedicado para poder predicar conforme a la medida de la fe. Podemos decir, se puede predicar unos u otros, da igual, ¿eh? No hago diferencia entre cristianos de a pie y predicadores. Se puede predicar conforme al ingenio, se puede predicar conforme a las normas de la lógica o de la retórica, del bien hablar. Se debe predicar conforme a la medida de la fe. Aunque las otras cosas, si son dones, podemos utilizarlas. Evidentemente no se debe predicar con manipulaciones psicológicas, conforme a la psicología. Esa no es la forma de predicar, ¿verdad? Tiene que ser conforme a la medida de la fe. Así que vidas consecuentes y con preparación. Por tanto, cualquier predicador, y ahora me hablo a mí mismo, que se intente ponerse aquí en este púlpito o en cualquier púlpito sin preparación, porque el Espíritu Santo lo ha inspirado por el camino, pues no sabe lo que está diciendo. No es que el Espíritu Santo no pueda darte alguna palabra en un momento determinado, pero igual que en la vida normal necesitamos conocer la palabra de Dios, el que predique un día tal como hoy también tiene que conocer y haberse preparado en la palabra de Dios. No puede venir y decir, hermano, se me ha ocurrido una cosa por el camino y entonces voy a predicar sobre ella. Por estas inspiraciones un poco raras surgió el tema del dispensacionalismo, que alguna vez lo he citado. Pero en fin, no me meto en eso. Spurgeon decía en una ocasión que había un predicador del cual la gente decía, habla tan bien que cuando está en el púlpito no debería bajarse. Y vive tan mal que cuando está abajo no debería subirse. No debe ser eso. Bueno, pues el don de profecía. Y ahora digo, quizás en los 5, no en el siguiente, que es el de diácono, el de servir, quizás en los 5 siguientes, los 2 primeros tengan que ver con una parte de la labor de los que ejercen el don de profecía. Porque habla del que exhorta, el que enseña en la enseñanza y el que exhorta en la exhortación. A veces la enseñanza, repito, esto no es exclusivo de profetas, de pastores y maestros. También hay otros hermanos que pueden hacer lo mismo, pero forma parte del oficio de los que predican la palabra, el que enseña y el que exhorta. Ahora bien, lo haga la misma persona o lo hagan otras personas, lo que se nos está diciendo aquí es que todos deben hacerlo tan bien como puedan y que todos deben prepararse todo lo que puedan para hacer esto. A veces en las iglesias se divide el trabajo y si hay más de un pastor o más de un anciano, uno se dedica más a la enseñanza y otro a la exhortación, pero simplemente por el bien de la iglesia y por dividir el trabajo. Hay personas que pueden enseñar muy bien, pero exhortar peor, y hay personas que pueden exhortar mejor, pero enseñar mal. Enseñar tiene más que ver con la cabeza y exhortar tiene más que ver con el corazón. Y a veces la misma persona puede hacer las dos cosas, pero a veces es mejor que la misma persona no haga ambas cosas. Y a veces en las iglesias pues se reparte así el trabajo. Así que el que enseña en la enseñanza, ¿qué es la enseñanza? ¿Qué diferencia hay entre la profecía que he dicho antes y la enseñanza? Hay poca, pero la enseñanza puede decirse que es la explicación de las verdades bíblicas sin buscar una aplicación directa. Enseñanza simplemente se enseña la Escritura, mientras que la profecía, la predicación, es también enseñanza, pero con aplicación. Esa ligera diferencia. ¿Veis? Yo puedo estar enseñando doctrina sin más, y decir, doctrina tal. La Trinidad. Y vamos a ver pasajes que hablan acerca de la Trinidad.
y no sacar ninguna aplicación, pero puedo estar hablando como hoy acerca de los dones y he dicho que el último punto que vamos a ver es una aplicación, ¿verdad? Esa puede ser la ligera diferencia entre una cosa y otra. Pero el que enseña, pues el que tiene esa facultad de enseñar, el apóstol dice que se dedique, que se prepare y que lo haga lo mejor posible, que le dedique el tiempo y la atención que eso necesita. Escribiendo a Timoteo, Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ten cuidado de ti y de la enseñanza y persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Y el otro, el que exhorta en la exhortación, esto también puede ser el trabajo del pastor. En otra de sus cartas, el apóstol distingue entre pastores y maestros. En la carta a los Efesios, cuando el apóstol dice que Cristo subió y dio dones a los hombres, dice que a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y Pablo distingue entre pastores y maestros. Entonces parece que, aunque hace referencia casi a las mismas personas, unos se dedicaban más a la enseñanza y otros se dedicaban más a la exhortación. Así que el que exhorta es la exhortación más propio del trabajo del pastor que del trabajo del maestro. Pero ya hablé de la exhortación bastante en el versículo primero y llegamos a la conclusión de que aunque hay dones especiales que Dios da a cada hermano, a cada miembro, no quiere decir que los demás no tengan que hacer eso. Don de profetizar, pero todos tenemos que llevar el Evangelio, ¿no es cierto? Don de exhortación, pero todos estamos llamados a exhortarnos, carta a los hebreos, exhortaos cada día en tanto que se dice hoy, no dice solamente los que tengan el don. Así que hay personas que pueden hacer la labor mucho mejor, pero son labores para todos. ¿Qué es la exhortación? Pues la exhortación es aplicar las verdades bíblicas a un caso concreto, a una situación concreta, para corregir, para amonestar, para dirigir, para consolar, para edificar. Eso es la exhortación. Bueno, pues dejamos esto, sigo adelante. En cuarto lugar, he leído antes que al comienzo dice, después de la profecía, que el que tenga el don de servicio, que lo utilice para servir. Y ya he dicho que en la primera iglesia había algunos que servían a las mesas. Había un reparto, pero hoy los diáconos no únicamente se dedican a servir a las mesas, sino que la diaconía incluye muchísimas cosas, lo digo así, incluye muchísimas cosas que son dejadas de lado en no pocas iglesias. Porque hay muchas personas que se conforman con venir al culto el domingo y ya está. Y eso es la tentación del diablo. Yendo al culto el domingo, con eso es suficiente. La diaconía incluye, por ejemplo, la visitación. El que profetiza, que enseña y que exhorta no tiene que ser necesariamente el que también se dedique a la visitación, al ministerio de la visitación, aunque también visite. La diaconía incluye la acogida de nuevas personas. Vienen nuevas personas a la iglesia, ¿quién las acoge? ¿Quién las recibe? También el que profetiza y el que enseña y el que exhorta. La diaconía incluye el seguimiento de los nuevos, personas recién convertidas que necesitan un seguimiento especial. Eso lo incluye la diaconía. La diaconía incluye todo lo que podemos decir que es funcionamiento externo de la iglesia. La diaconía incluye, por ejemplo, la organización de las comidas. Tan sencillo como eso es servir, ¿verdad? Se organiza una comida, pero algo habrá que organizar, ¿no? Decimos, vamos a comer. Y no sabemos si van a venir 10 invitados, van a venir 5, van a venir 18, si vamos a venir 3 de la iglesia y no se organiza nada y nos presentamos 20 personas y resulta que no hay comida para los 20. Pues eso es labor de la diaconía también. Organización de comida, organización de viajes, organización de salidas, la ayuda social, la tesorería, la secretaría, el mantenimiento de la capilla.
¿Alguna vez habéis preguntado a alguno por qué sigue el olivo que tenemos ahí después de 15 años? Tan sencillo como eso. La limpieza incluye la diaconía. El ropero incluye la diaconía. La evangelización está incluida en la diaconía. Así que hay muchas cosas. El que sirva, dice el Señor, que se dedique con diligencia y con fidelidad en servir. Sigo adelante, porque no me quiero detener demasiado. En quinto lugar, dice, y ahora creo que esto tiene que ver con la diaconía, aunque he dicho antes que también puede considerarse independiente, el que reparte con liberalidad. Puede considerarse a los diáconos o las personas que reparten con liberalidad de lo que hay en la Iglesia, con generosidad. También se llama el que comparte, se puede traducir. El que reparte o el que comparte, que lo haga con liberalidad, que recoja bien las cosas, que las distribuya bien. Evidentemente no apropiándose de nada que no es suyo, del dinero, ni haciéndolo con un mal objetivo, ni haciendo distinción de personas, a este sí o a la otra no porque me cae mejor, ni haciéndolo malhumorado. No tiene sentido que una persona comparta o reparta de mal humor, ni buscando pretextos, sea lo que sea, con el fin de glorificar a Dios y con el fin de edificar a la Iglesia. El que reparte con liberalidad. ¿Puede o debe hacer esto una persona codiciosa? Pregunto. Todos traemos de nuestra vida anterior pecados y algunos están enraizados más que otros, ¿verdad? La persona que se considera codiciosa puede estar aquí repartiendo con liberalidad, seguramente no lo hará bien, ¿verdad? Ahora bien, ¿quién es codicioso? Si yo os preguntara, ninguno diríamos, hombre, yo no soy tan codicioso. Vamos a cambiar la tortilla, vamos a verlo por la otra cara. ¿Cuánto estás dispuesto, cuánto das de las cosas que te son necesarias para aliviar a otros? De las cosas, he dicho, que te son necesarias, ¿eh? No digo de las que te son superfluas o innecesarias. ¿Cuánto estás dispuesto a dar de lo que tú necesitas? ¿Cuánto estás dispuesto a hacerte más pobre, como dice el Señor, para enriquecer a otros? Si lo ves así, pues entonces podemos ver un poco nuestra codicia. ¿No dice el Señor o dice Pablo que Dios ama al dador alegres? Sigo adelante. El siguiente don, el que preside con solicitud. Aquí la traducción admite tanto lo que preside como el que cuida. Y algunas versiones dice el que cuida de los demás, que lo haga con solicitud. Así que puede hacer referencia al que está presidiendo cualquier cosa en la Iglesia, es decir, el que tiene la responsabilidad, el diácono que tiene la responsabilidad en cualquier cosa de la Iglesia, pero también puede entenderse como el que está cuidando de alguien o de algunos, y en cualquier caso que lo haga con solicitud. El sentido no está muy claro. La palabra denota tanto preocupación como diligencia, las dos cosas. Y en esto, pues también hay que esmerarse mucho. Y finalmente, el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia puede ser la persona, el diácono en la Iglesia encargado de la obra de misericordia, o puede ser las obras de misericordia que cada uno podemos hacer independientemente. Pero el que lo haga dice que lo haga con alegría. Dios ama, acabo de decir, al dador alegre. Parece que hace referencia a algunos diáconos en particular que se dedicaban a cuidar a los enfermos o a los forasteros, a los que venían. Y entonces dice, bueno, pues como vas a hacer obras de misericordia en nombre de la Iglesia con los enfermos o con los que vienen de fuera, hazlo de esta forma, hazlo con alegría, porque está claro que bastante problema y bastante carga tiene ya el enfermo para que tú vayas también con mala cara a hacer la obra de misericordia. Simplemente haciéndole, llegando junto a él con buen humor y con buen talante y viendo que lo que estás haciendo de corazón, eso ya lo alivia bastante. Así que lo hagas con alegría y no malhumorado ni enojado, porque necesitamos alegría y necesitamos paciencia para esas cosas. Bueno, pues de este modo la obra de Dios será más fácil para el que la hace, será mejor para el que la recibe
y será más agradable a Dios, más aceptable por Dios. Bueno, los dejo ya aquí. Digo que esto es un tema amplio y no quiero que nadie se canse. ¿Vale? Entonces, los dones, ¿cómo son? Espirituales. ¿Para qué son los dones? Hermanos, me respondéis vosotros, ¿para qué da Dios los dones? Que Dios es el que los da. Para edificar la iglesia. ¿Lo tenemos claro? Todos los que nos llamamos cristianos tenemos algún don. Lo tenemos. Pues hermano, no te queda otra alternativa más que decir, lo pongo al servicio del Señor y de la iglesia. No hay otra posibilidad. No hay otro cristianismo. No podemos predicar otra cosa ni querer para nosotros otra cosa. Los dones, en primer lugar, como todo lo que hacemos para la gloria de Dios, comemos, bebemos o hacemos lo que sea, todo para la gloria de Dios, y los dones, en segundo lugar, para edificación del cuerpo de Cristo. Vamos entonces con algunas aplicaciones. Primera aplicación. ¿Es necesario que conozcamos nuestros dones? Es necesario, ¿no? Y yo creo que cada uno, ¿cuál es el don que tiene? Pues hermano o hermana, aquello donde mejor te encuentres desarrollando un trabajo. Seguro que eso es tu don. No hace falta que nadie te lo diga, ni nadie te encauce de determinada manera. Ese es tu don, probablemente, o tus dones. Pero es necesario que los conozcamos, es necesario que los desarrollemos, puse el ejemplo del cuerpo de Cristo, y es necesario que los ejercitemos. De manera que cuando nos centramos en el don, en vez de estar centrados en la gloria de Cristo y en la edificación de la Iglesia, todos son problemas. Cuidado con eso. Hace años, los que comenzamos aquí en esta iglesia, hicimos un estudio de los dones, con otras muchas personas que nos acompañaban entonces. Algunos hermanos nuestros pues sacaron una lista enorme de preguntas, donde uno iba haciéndose la pregunta, me gusta más esto, y poniendo cruces, y al final, dependiendo de los puntos que tuviera en un sitio, en otro sitio, decía, bueno, pues a ti te sale el don de tal, a ti el don de tal, y a ti el don de tal. Muy bien, eso no es que esté mal, pero si eso sirve, como sirvió entonces para no pocas personas, para centrarme en el don y decir, hay que ver el don que tengo, y para sacar a florecer y a enorgullecerme por el don que tengo, en vez de ponerlo al servicio de la iglesia y la iglesia nunca ser edificada por ese don, te estás equivocando. El don es para ejercerlo, para la gloria del Señor y para edificación de la iglesia, y no tenemos que centrarnos tanto en el don que tengo, para alardear de ese don. En realidad dice el apóstol que solamente cuando somos transformados de gloria en gloria, mirando a Cristo, entonces es cuando podemos ejercer verdaderamente nuestro don. Solo se puede servir a Cristo y servir mejor a Cristo cuando se es más semejante a Cristo. ¿No? Y Cristo fue un servidor. No vino a ser servido, sino vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Y esto que estoy diciendo no es posible si antes no hemos presentado nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y estamos dejando de conformarnos al mundo y estamos transformando nuestras mentes. Vuelvo de nuevo a la base. Estamos hablando de dones, pero no vamos a empezar por los dones. Tengo que empezar por otra cosa. Tengo que ver mi entrega a Dios como es. Segunda aplicación. Así que no tan centrado en los dones, sino en glorificar a Dios con el don y en edificar a la iglesia con el don. En segundo lugar, y voy a decir algo aquí de lo que dije de Epafras al principio, si hemos de ser siervos de Jesucristo, el Nuevo Testamento nos dice que además de ser siervos de Jesucristo, con nuestros dones, hemos de ser siervos de todos y hemos de ser consiervos. Antes os dije, ¿qué va antes? ¿Qué tiene prioridad? ¿Quiénes son siervos de Cristo? ¿Quiénes deben ser siervos de Cristo? ¿Los pastores nada más? Todos los cristianos. Todos los cristianos, por ser cristianos, somos siervos de Cristo, porque todos, dice la Biblia, hemos sido comprados por precio. La palabra siervos, os recuerdo, lo hemos dicho muchas veces, la palabra esclavo. Si yo era un esclavo del pecado de Satanás, del mundo y de mi carne, y he sido rescatado, comprado por precio por la sangre de Cristo, es ahora para servir a Cristo. Así que si soy cristiano,
soy siervo de Cristo. Os pregunto, ¿hay un título más digno que ese? Algunos pueden ser doctores, abogados, catedráticos, lo que sea. Para el cristiano, ¿hay algún título más digno que ese? Ser siervo de Cristo. Creo que es el título más glorioso, ¿no? Ahora bien, si soy siervo de Cristo, junto a eso tengo una gran responsabilidad, ¿verdad? Y cuanto mejor sea el don, que he dicho antes que hay dones mejores, mayor es mi responsabilidad. Imaginad un médico muy famoso que es el único que puede operar de determinada cosa. No solamente tiene la fama, sino tiene también la responsabilidad cuando hace la operación, ¿verdad? Así que, siervo de Cristo, cada uno con su responsabilidad. Pero no solamente siervo de Cristo, porque el Señor dijo que el que quiera ser el primero sea el servidor de todos. Y el mismo Pablo dijo, me he hecho, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y el que de vosotros quiera ser grande, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el siervo de todos. Voy contestando la pregunta. No podemos ser siervos de Cristo, verdaderos siervos de Cristo, si no nos empeñamos por ser siervos de todos. Nos estamos enterando, algunos están durmiendo en esta mañana. Los dones se nos dan para el servicio, y si somos cristianos somos siervos de Cristo, y para ser siervos de Cristo tenemos que ser siervos de todos. Es que lo primero es muy bonito, ¿verdad? Yo soy cristiano, yo soy siervo de Cristo. ¿Y por qué te llamas así? Muestra con tu vida que eres siervo de Cristo. ¿Cuál es el principal pecado que tenemos? Creo yo que es el principal, que llevamos todos dentro de nuestra vieja naturaleza. ¿Cuál es? El orgullo. Y la única forma de crecer en santidad, de perfeccionarnos, es mortificando el orgullo. Y para mortificar el orgullo, el mejor camino es ser siervo de todos. Ese es el mejor camino. Mostrar cada vez más nuestra servidumbre. Ahora pregunto, ¿es siervo el que se enfada cuando no se cuenta con él y dice ya no sirvo más? No se me ha pedido opinión, que no cuenten más conmigo. No es siervo de todos el que funciona así, ¿verdad? ¿Es siervo de todos el que se enfada cuando se le ordena algo? Si dice que es siervo. Un siervo está para que se le ordene y para que sirva, ¿no? Podemos ver lo que dice el apóstol, no lo vamos a leer, pero hacerlo vosotros en casa, en el capítulo 6 de Efesios o en la carta a los Colosenses. No decimos que servimos a Cristo y que y creemos y los seguimos. ¿No nos dio Cristo ejemplo lavando los pies de los suyos? Pues repito, una de las cosas en donde hemos de perfeccionarnos es en nuestro servicio. Pregunto ahora a todos los cristianos, ¿te interesa esto, hermano? ¿Te interesa? Porque no hay crecimiento en santidad si no hay servicio. Así que cuando alguien te haga una palabra, te diga una palabra fuera de tono, pues ten cuidado porque eres siervo. Dices que eres siervo. Y no hagas como un niño rabietado, ¿verdad? Y contrariado, que te tires por el suelo o digas cosas porque no te sales con la tuya. No cortes la relación, ni con la familia, ni con la iglesia, ni con nadie, cuando no se hacen las cosas como tú quieres. Dice el apóstol Pablo, ya es una falta que entre vosotros haya problemas y agravios y pleitos. Más bien tienes que sufrir el agravio y más bien tienes que sufrir el ser defraudado y no ser tú el que defraude a otro o el que agravies a otros. Así que siervos de Cristo, siervos de todos. Pero también el Nuevo Testamento nos dice que hemos de ser consiervos. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque otra de las cosas más difíciles que hemos de superar es nuestro egoísmo, nuestro individualismo, nuestro egocentrismo. No solamente nuestro orgullo, que nos impide servir,
sino también nuestro individualismo y egoísmo que nos impide servir junto a otros, siendo consiervo. Algunos quieren ser consiervos, pero no siervos. ¿Queréis que ponga un caso particular? Algunos quieren ser consiervos de los que predican para predicar, pero no quieren ser siervos de todos. Así de sencillo, ¿no? Consiervo sí, pero consiervo ¿en qué? En las cosas que destaquen. Pero no para ser siervos de todo. Eso evidentemente da lugar a muchos problemas. El consiervo es el que está junto a verdadero siervo. Porque si no, no puede ser consiervo, ¿verdad? Pero hay personas que quieren ser consiervos junto a los que no son verdaderos siervos. Y se forman grupitos entre personas que no son siervos ni consiervos, sino que son más bien, bueno, pues lo dejo ahí. Así que siervos de Cristo, siervos de todo y consiervo. Y esto, actuar como consiervo, lleva también al crecimiento en santidad. Las relaciones personales entre pecadores, que somos todos, siempre son muy problemáticas. Siempre. Pero ¿cómo va a crecer aquel cristiano que cuando se siente ofendido realmente, o a lo mejor en su propia mente y nadie lo ha ofendido, pero se cree que alguien lo ha ofendido, cómo va a crecer si entonces se separa del otro cristiano, de otro cristiano y se aísla? Creo que la voluntad de Dios, que hemos dicho que es buena, agradable y perfecta para todos, en todos los momentos, está bastante clara en la Escritura acerca de cómo tienen que funcionar los miembros del cuerpo de Cristo. Los consiervos aprendemos, si somos consiervos, a todo lo que dice el Nuevo Testamento que tenemos que hacer los unos con los otros. A perdonarnos, a sobrellevarnos, a exhortarnos, a amonestarnos, a amarnos, a alentarnos y un largo etcétera. ¿O es que pensáis que entre los responsables de las iglesias no hay fricciones? Es imposible que no las haya, porque somos todos pecadores. Pero crecemos así, siendo consiervos. Por tanto, como decía antes, si Satanás te dice alguna vez, mira, ya tienes bastantes problemas, no te metas en más, con ir al culto el domingo tienes suficiente. No hagas caso de eso, porque eso no es de ser cristiano. Así que siervos unos de otros, consiervos con los verdaderos siervos y cada vez más siervos de Cristo. No hay mayor dignidad y para esas cosas se nos dan dones. Y lo que tenemos que hacer con David es pedirle al Señor, haz bien a tu siervo. Señor, haz bien a tu siervo. Y esto significa, haz que yo sirva cada vez mejor. Dame gracia para que me perfeccione en el servicio. Última aplicación. ¿Me acompañáis? Que vamos a hacer una lectura. No hemos hecho ninguna esta mañana, ¿verdad? 1 Corintios, capítulo 13. Y esto también tiene que ver con los dones. 1 Corintios, capítulo 13. Antes de leer, la observación que quiero hacer es la siguiente. Cualquier don que pongamos para la gloria de Dios y para la edificación de la Iglesia no servirá para nada si no se hace en amor. Eso es lo que nos dice el capítulo 13 entero de 1 Corintios. Así que ya he hablado mucho de los dones y ahora estoy diciendo que los dones hay que ejercitarlos en amor. Leamos los primeros versículos de 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿entendemos esto? Si yo profetizara estupendamente la palabra de Dios, si a mí se me diera a conocer 5 idiomas distintos por inspiración del Espíritu Santo, o si yo hablara lenguas que nadie entiende nada más que el intérprete, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, para nada me sirve. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, lo mismo que hemos dicho antes, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, todo el conocimiento, y si tuviese toda la fe, está hablando de dones, ¿verdad? El don de la fe, el don de la profecía, el don del conocimiento, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, antes hemos hablado, el que reparte con liberalidad, ¿verdad? El que hace misericordia con alegría.
Pues la palabra nos dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ya es bastante, ¿verdad? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado por causa de Cristo y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí podríamos incluir todos los dones. El apóstol en este capítulo no incluye más que unos cuantos. Hemos leído acerca de hablar lengua, de profetizar, de la ciencia, de la fe o de repartir, ¿verdad? Pero aquí podríamos incluir todos los que he dicho antes y todos los que no he citado. Si hago tal don, el que sea, me da igual, hermano. Si hago tal don, si estoy pintando la capilla y lo estoy haciendo con otros hermanos y lo estoy haciendo sin amor, de nada me sirve. Le servirá la pared de la capilla, que quedará más blanca probablemente, pero a ti de nada te sirve. El Señor quiere inculcarnos que lo más importante, ¿qué es? ¿El don o el amor? Lo más importante es el amor, ¿no? Entonces no podemos juzgar a las personas ni considerar a las personas por el don. Tenemos que considerarla por el amor. La iglesia de Corinto, ¿por qué se caracterizaba? Esta iglesia donde acabo de leer parte del capítulo 13. Nos vamos al capítulo 1 y era una iglesia con muchísimos dones. Le dice Pablo en el capítulo 1 que daba gracias a Dios porque no les faltaba ningún don. Y en cambio era una iglesia con muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque les faltaba amor. Así que se nos dan dones para que lo ejerzamos. Termino, hermanos. En primer lugar, ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Por amor a Dios. Y en segundo lugar, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. ¿Y por qué? Por amor de la iglesia. Eso es el resumen de todo lo que he hablado en esta mañana. No es el don, sino es el don si va paralelo al amor. Y es mucho más importante el amor que el don. El quedarse con los dones da lugar a muchísimos problemas y sigue dando lugar a muchísimos problemas si nos olvidamos de que lo más importante es el amor. Pues hermanos, esta es la lección y como aquí, como para tantas cosas, nadie es suficiente, pues evidentemente tendremos todos, ahora juntamente, pero quizás después cada uno en casa, que ponernos delante del Señor, examinarnos a nosotros mismos, pedir perdón por cuantas veces vamos por un camino equivocado y pedir gracia a Dios para que seamos cada vez más servidores de Cristo, siervos de todos y consiervos de los que nos correspondan.